Un saludo para todos, soy el profe Camilo. Vamos a hacer un recorrido por la vida y escritos o profecías de Ana María Taigi. Ana María Taigi nace en el año 1769. Era de una familia que se había mudado de Siena a Roma tras haber perdido todos sus bienes. Por eso mismo dejó de ir a la escuela muy joven y empezó a ganar dinero con su trabajo para poder sustentar a la familia. Había aprendido solo a leer y a escribir su nombre, aunque no muy bien. Sus padres entraron en el servicio doméstico de unos nobles. Estos nobles permitieron que la familia viviera en 2 cuartos de su palacio. Allí viviría Ana María con su esposo, con quien se casó a los 21 años. Tuvo dificultad encontrando un director espiritual, pero por fin encontró al padre Ángelo en la iglesia donde se casó. Este sacerdote, servita de la orden de los servitas, al verla pasar por la plaza un día, había oído una voz celestial que le indicaba que ella sería su dirigida. Ana María había vivido los primeros 3 años de su matrimonio preocupada por cosas del mundo, pero iba a comenzar a vivir una vida de penitencia y austeridad que su confesor tuvo que moderar, recordándole el mayor mérito de no hacer su propia voluntad. Fue así como se hizo terciaria de la orden trinitaria. Su vida sencilla, a pesar de favores divinos, llamó la atención por su fiel cumplimiento de los deberes como esposa y como madre de familia durante 45 años, demostrando lo que aconseja Pablo: continuad firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Se levantaba muy temprano para que tuviera tiempo a atender las necesidades de su familia antes de que se despertara, dejando así tiempo para la misa en una capilla privada y unas oraciones por la tarde. Siempre atendía enseguida a su esposo con cariño, aunque estuviera con personas de alto cargo en la iglesia o en el gobierno. Educó a sus hijos y sufrió el fallecimiento de 4 de sus 7 hijos, 2 de ellos en su infancia. Veía visiones del futuro en un globo de luz y muchos acudían a ella para pedir consejo. Ana María, beata, la beata Ana María, nunca aceptó ningún regalo ni limosna de cada uno de los que ayudó. Murió rodeada de su familia tras meses de sufrimiento por la enfermedad y su cuerpo hasta hoy en día permanece incorrupto. Oído, hasta hoy en día permanece incorrupto. Ella murió en el año 1837, o sea, estamos casi a 200 años de su muerte, 90 años de su muerte más o menos. Su cuerpo permanece incorrupto en la iglesia de San Juan Crisógono, que es de los Trinitarios, en Roma, en el Trastevere. Durante una de los tantos éxtasis, Nuestra Señora le dicta una oración muy bonita. Les cuento, la oración dice así: postrada a vuestros pies, gran reina del cielo, yo os venero con el más profundo respeto y confieso que sois hija de Dios Padre, madre del Verbo Divino y esposa del Espíritu Santo. Sois la tesorera y la distribuidora de las divinas misericordias, por eso os llamamos Madre de la Divina Piedad. Yo me encuentro en la aflicción y la angustia. Dignaos mostrarme que me amáis de verdad. Os pido igualmente que roguéis con fervor a la Santísima Trinidad para que nos conceda la gracia de vencer siempre al demonio, al mundo y las malas pasiones. Gracia eficaz que santifica a los justos, convierte a los pecadores, destruye las herejías, ilumina a los infieles y conduce a los judíos a la verdadera fe. Obtenednos que el mundo entero forme un solo pueblo y una sola iglesia. Muy bonita esta oración, dictada por Nuestra Señora a la beata Ana María Taigi. ¿Qué tal entonces si ahora hacemos un recorrido muy rápido por lo que son las profecías de la beata Ana María Taigi? Aunque una simple ama de casa y madre, la beata Ana María Taigi llevó una vida espiritual y cristiana ejemplar, y eso la lleva a tener la reputación de ser una de las más grandes santas de todos los tiempos. Hasta ahora es beata, ¿no? Experimentaba éxtasis frecuentes, realizó varias curaciones milagrosas, leía los corazones, predecía las muertes y predijo el futuro. Predijo las 2 primeras guerras mundiales que asolaron el siglo XX. Oído, una mujer que muere en la primera mitad del siglo XIX. 18 años después de su muerte, su cuerpo permanecía flexible e incorrupto. Benedicto XV la beatifica el 20 de mayo de 1920, casi 100 años después. La beata Ana María Taigi predijo un gran castigo, aún inminente para el mundo a causa de sus graves pecados. Oído, estos son revelaciones privadas, podrán no ser revelaciones públicas, pero son revelaciones privadas y, digamos, de mucha fuerza, porque es una mujer que es beatificada por la Iglesia. O sea, hay una bendición especial sobre lo que ella vivió y escribió.
Dice Ana María, Dios enviará dos castigos, uno en forma de guerra, revoluciones y otros males, se originará en la tierra. El otro vendrá del cielo. Vendrá sobre la tierra una intensa oscuridad que durará 3 días y 3 noches. No se podrá ver nada y el aire estará cargado de pestilencia que se cobrará principalmente, pero no solo a los enemigos de la religión. Será imposible usar cualquier iluminación artificial durante esta oscuridad, excepto velas benditas. Aquel que por curiosidad abra su ventana para mirar hacia afuera o salga de su casa, caerá muerto en el acto. Fuerte, Ana María Taigi. Durante estos 3 días las personas deben permanecer en sus casas, rezar el rosario y pedirle a Dios misericordia. Todos los enemigos de la iglesia, conocidos o desconocidos, perecerán en toda la tierra durante esa oscuridad universal, con la excepción de unos pocos a quienes Dios pronto convertirá. El aire estará contaminado por demonios que aparecerán bajo todas formas horribles. Eso lo escribe Ana María Taigi, oído, beatificada por Benedicto XV en 1920. Dios enviará dos castigos, uno será en forma de guerras, revoluciones y otros males se originarán en la tierra. La religión será perseguida y los sacerdotes masacrados, las iglesias serán cerradas, pero no solo por un corto tiempo. El Santo Padre se verá obligado a abandonar Roma. Francia caerá en una terrible anarquía, por Dios, ya lo hemos evidenciado. Los franceses librarán una desesperada guerra civil en la que incluso los ancianos tomarán las armas. Los partidos políticos, habiendo agotado su sangre y su rabia sin lograr un acuerdo satisfactorio, acordarán en última instancia recurrir a la Santa Sede. Entonces el Papa enviará a Francia un legado especial. A raíz de la información recibida, su santidad mismo nombrará un rey cristianísimo para el gobierno de Francia. Después de los 3 días de oscuridad, en otro texto dice Ana María, San Pedro y San Pablo, habiendo bajado del cielo, predicarán en todo el mundo y designarán a un nuevo Papa. Una gran luz brillará desde sus cuerpos y se posará sobre el cardenal que se convertirá en papa. El cristianismo entonces se extenderá por todo el mundo. Él es el santo pontífice elegido por Dios para resistir la tormenta. Al final tendrá el don de los milagros y su nombre será alabado en toda la tierra. Naciones enteras volverán a la iglesia y la faz de la tierra se renovará. Rusia, Inglaterra y China entrarán en la iglesia. Poco tiempo después de haber entrado en la vida de perfección, habiéndose hecho terciaria, vio aparecer ante ella un globo de oro que se convirtió en un sol incomparablemente luminoso en el que veía todas las cosas y sucesos de la tierra. Sabía con seguridad la suerte de los difuntos, su mirada llegaba hasta las extremidades del mundo y allí reconocía a personas que nunca había visto y las penetraba hasta el fondo del alma. Los sucesos pasados, las cosas por suceder se revelaban a su mirada, veía el mundo entero como nosotros vemos la fachada de un edificio, dice uno de sus biógrafos. El sacerdote, su confesor, Padre Angelo, tuvo un día una discusión con otra persona sobre el pequeño número de los escogidos, o sea, de los que se salvan. Sostenía que en nuestros días la mayoría de los cristianos se pierden, y su contrincante defendía lo contrario. Habiendo tenido conocimiento de esta discusión, Ana María miró su sol y vio en él la suerte de las personas fallecidas durante aquel día. Muy pocas, ni siquiera 10 de ellas habían subido al cielo directamente. Muchas se detuvieron en el purgatorio y las otras cayeron en el infierno en tan gran número como los copos de nieve en pleno invierno. Bueno, una opinión semejante a esta la tuvieron otros santos, San Leonardo de Porto, Santa Teresa de Jesús, los pastorcitos de Fátima, ¿recuerdan? San Josefa Menéndez también. Bueno, Sor Josefa Menéndez no está canonizada. Bueno, las profecías de Ana María se extienden a todas las cosas, a los vivos, a los difuntos, al orden sobrenatural, al orden moral, a los secretos de la naturaleza, a las enfermedades y su duración, a los pensamientos ocultos y al porvenir de la Iglesia y de toda la humanidad. Dice aquí, por ejemplo, una nota de sus biógrafos sobre las profecías de Ana María. Yo he hecho por ti, le dice nuestro Señor, lo que no he hecho todavía por ningún otro de mis servidores, al concederte un don que ninguno de ellos poseyó jamás. Su mirada profética abarca hasta la llegada del anticristo, cuyos tiempos se avecinan. Un día vio que su sol se abría y daba paso a torrentes de sangre, mientras la Virgen intercede para detener los castigos preparados. Símbolo de las grandes crisis mediante las cuales Dios iba a purificar la iglesia. Fuerte, fortísimo esto. Pero son los textos. Parecía desencadenarse un espantoso ciclón, el cielo ardía, temblaba la tierra, se vislumbraban pestes, revoluciones, revueltas, matanzas, batallas. Todo esto recorría el cielo cubriendo la tierra de fuego y de tinieblas.
Texto de las profecías dice: después de las tinieblas, el arcángel San Miguel descenderá a la tierra y encadenará al demonio hasta el tiempo del anticristo. Los hombres serán religiosos otra vez y se formará un solo pastor y un solo rebaño de toda la iglesia. Rusia, Inglaterra y China se convertirán y todos se regocijarán del triunfo de la Santa Iglesia Católica. Después de las tinieblas de los 3 días, las otras creencias volverán al verdadero aprisco de la Iglesia Católica. Monseñor Natal, que fue también su confesor y un consejero, escribe que 5 años antes de la muerte de Pío VII, en 1823, ella me describió, dice Monseñor Natal, la gran prueba en preparación, las revoluciones que se abatirían sobre Roma. Recuerden todo lo que se sucedió con los garibaldinos, los carbonarios, el destierro del Papa en Gaeta. Inclusive el Papa Pío IX en Gaeta fue que proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Y por fin la toma de la ciudad de Roma por parte de Garibaldi y sus secuaces. Los desastres serán aminorados por las satisfacciones de los santos, dice Ana María Taïchi. La cizaña será arrancada, después la mano de Dios devolverá el orden allí donde el esfuerzo humano sea impotente. Los azotes provenientes de la tierra serán mitigados, pero los del cielo serán universales y espantosos. Millones de hombres morirán por hierro, ya en guerra, ya en luchas civiles. Otros millones morirán de muerte imprevista. Después naciones enteras volverán a la unidad de la iglesia y muchos turcos, paganos y judíos se convertirán y su fervor llenará de confusión a los viejos cristianos. En una palabra, dice su confesor, me decía Ana María, que el Señor quería limpiar el mundo y su iglesia, para lo que preparaba un renacimiento milagroso, el triunfo de su misericordia. Todo esto ocurrirá cuando parezca que la iglesia ha perdido todos los medios humanos para enfrentarse a las persecuciones. Las pruebas descubrirán los pensamientos secretos del corazón y vencerán a aquellos a quienes conceda el espíritu de humildad. Uno de sus confesores, Monseñor Natali, refiere que muchas veces, texto abro comillas, muchas veces caía en éxtasis de la manera más extraña. Alguna vez con la escoba en la mano cuando estaba barriendo, otras apoyadas en una pared rezando el rosario, otras en la mesa cuando estaba comiendo con el tenor en la mano, y estaba inmóvil durante un cierto tiempo y por más que la moviera no reaccionaba. Su esposo creía que se dormía y se la echaba en cara. Su hija María, cuando era pequeña, creía que se quedaba muerta y gritaba: «Mi mamá se ha muerto», pero solo estaba en éxtasis de amor. Cuando volvía en sí, tanto en la iglesia como en la casa, estaba bañada de sudor aunque fuese en invierno, a veces bañada en lágrimas, otras alegre y sonriente, otras veces triste y pálida. Una vez, en tiempo en que los franceses estaban en Roma, después de comulgar, sucedió que hubo un gran movimiento de soldados en la plaza contigua, sin saberse el motivo. La gente huía despavorida y se refugiaban donde podían y cerraban todas las tiendas. Había mucho ruido con tambores y gritos. Ana María estaba tranquila en éxtasis en la iglesia, y cuando volvió en sí no se había enterado de nada y estaba sola en la iglesia que estaba cerrada. Un día, en la iglesia del Santísimo Niño Jesús, se le apareció el Jesús niño en la hostia consagrada y le dijo: «Yo soy la flor de los campos y el lirio de los valles y soy todo tuyo». Dice su confesor, don Natali: cientos y cientos de veces durante 20 años he sido testigo ocular de sus éxtasis. Parecía muerta porque nadie podía moverla y estaba totalmente inmóvil, pero ante una palabra del superior se despertaba de inmediato. Un día después de la comunión oyó la voz de Jesús que le decía: «Hija, mi bien amada, ven a mí. Yo quiero hacerte sentir mi dulzura y cuánto me son agradables las personas que me aman. Yo te destino a convertir almas y consolar personas de toda clase y condición. Tendrás que luchar contra los que están llenos de vicios y pecados. Hay una gran multitud de almas falsas. Vas a ser insultada, despreciada, colmada de injurias, pero lo soportarás todo por mi amor». Ella respondió: «Oh Señor mi Dios, yo soy una pobre miserable, indigna de pisar esta tierra». Y Jesús le contestó: «Yo te guío de la mano como un corderito y todo lo que te digo se cumplirá». En la iglesia de San Ignacio, en Roma, sucedió que una vez un sacerdote le dio la comunión con una hostia sin consagrar, porque pensaba que Ana María estaba loca. Ella se dio cuenta inmediatamente porque no sintió la dulzura que solía sentir cuando comulgaba. Al terminar la misa fue corriendo a avisar a su confesor el hecho, quien, llamando aparte al interesado, confirmó el hecho con vergüenza, el sacerdote.
En San Andrés del Valle, dice uno de sus contemporáneos, donde estuve también yo presente en la visita que hice con ella a la exposición de las 40 horas del Santísimo Sacramento, vio al Señor en la hostia consagrada rodeada de mucha luz y de una fila enorme de ángeles. En la iglesia de San Bartolomé, un sacerdote que iba frecuentemente a celebrar allí la misa, viendo que la sierva de Dios iba a misa y a comulgar todos los días, la llamó por desprecio sacerdotisa y cuando se acercaba a comulgar la pasó de largo, no le dio la comunión. Ana María con paciencia esperaba la otra misa para comulgar. Dice don Natali, yo lo descubrí y en la sacristía lo reprendí enérgicamente y lo amenacé con decírselo a la autoridad superior y el sacerdote me pidió excusas. O sea, fue perseguida. Un día, por ejemplo, Ana María fue a la iglesia de San Carlos de Quattro Fontane y durante la misa estaba tan ansiosa de recibir la comunión que mientras el sacerdote rezaba las oraciones antes de la comunión, Dios permitió que una hostia saliera de las manos del sacerdote y se fuera directamente a la boca de Ana María, que inflamada de amor de Dios cayó en éxtasis. Un milagro que presenció todo el mundo ahí en medio de la misa en la iglesia de San Carlos. De profecías, ¿qué más podemos decir? Por ejemplo, algo muy popular, por decirlo así. Una persona le dijo un día, tengo noticias de que mi cuñada está a 180 millas de distancia, que está encinta. Desearía que fuese varón. La sierva de Dios respondió, sería necesario que Dios hiciese un gran milagro para ello, porque es una niña. Esta niña está destinada al paraíso, y el bautismo y la cruz serán una sola cosa. Ay, o sea que iba a morir muy niña. Otro día se encontró con un abogado y se sintió triste. Al preguntarle él por qué, respondió que la noche siguiente moriría de una apoplejía, como sucedió tal cual. ¡Wow! Le profetizó la muerte. Su confesor tenía amistad con un caballero que debía operarse para la extracción de una piedra y le pidió a Ana María que lo encomendase. Ella mandó un mensaje. Dice el mensaje, este caballero no debe hacerse la operación porque moriría. No haciéndosela podrá vivir un poco de tiempo más. El caballero no hizo caso, se operó y murió a las 24 horas. Tuvo muchas visiones de Jesús, de Nuestra Señora, de algunos santos, de los ángeles, incluso de demonios. Un día se le apareció nuestro Señor vestido de nazareno con hábito violáceo y con un manto de color turquesa con el que le cubrió el lecho, la tomó de la mano, teniéndola estrechamente unida a la suya, y entonces la declaró que ella era su esposa y le daba el don de la curación de las enfermedades, tocando con la mano que Jesús le había tenido tomada. Tuvo el don del milagro, de las curaciones. Otra aparición tuvo 3 o 4 días antes de su muerte. Al celebrar en su casa la misa por ella, apenas comenzaba la misa, fue asaltada por fuertes convulsiones con síncope mortal y vio a un misterioso personaje que le oprimió la garganta para que su espíritu no saliera de su cuerpo y le anunció el día preciso de su muerte, como se verificó después puntualmente. Llevaba siempre el escapulario a Nuestra Señora del Carmen. Un día que estaba rezando en la iglesia de Araceli, oyó una dulce voz, era la voz de Nuestra Señora que le decía, oído, hija mía, no temas, yo te cuido en medio del mar agitado que atraviesas. Dile al padre fulano que aquí estoy sin lámpara encendida y deseo que se me honre en este lugar. Si los padres no me hacen caso, yo les obligaré con milagros. Ana María avisó al encargado, pero no le hicieron caso. Entonces la imagen comenzó a obrar milagros, lo que renovó el fervor de los fieles y comenzaron a honrarla ahí en ese lugar, en la iglesia de Araceli. Alabemos a Dios entonces que hizo grandes maravillas en el alma y en la vida, en la obra de esta mujer Ana María. Ella tuvo que atender a sus hijos, a sus nietos como una buena madre, tuvo que superar muchas infamias de sus vecinos, hasta de eclesiásticos que no la comprendían. También tuvo quienes la comprendieron y la ayudaron, incluso económicamente. Ella se preocupaba por todos y el Señor la bendecía y nunca le llegó a faltar. Aún en extrañezas y lugares y momentos difíciles, nunca le faltaba la comida ni el consuelo espiritual. ¿Por qué? Porque era una mujer que confiaba en Dios como un hijo confía en un padre querido. Esa es Ana María Tailli, beata, nuestra beata en la Iglesia Católica. Dios les bendiga, soy el profe Camilo.